¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos. El informante desde una ruca en la Araucanía. Este es un programa especial en el que lo consideramos es una oportunidad para poder entender y dimensionar mejor lo que se ha dado en llamar el conflicto mapuche. Vamos a tener posibilidad o tiempo de conversar en los próximos minutos con el intendente de esta región, Francisco Huenchumilla, que va a estar con nosotros sentados en este lugar, y más adelante también con 5 invitados que representan distintas expresiones, sensibilidades, miradas también diferentes frente a un mismo e histórico tema. Van a estar más adelante conversando con nosotros el periodista Pedro Cayuqueo, estará también el exintendente del gobierno de Allende, un hombre que ha sido además víctima de la violencia en la zona, Juan de Dios Fuentes, el investigador y académico, además empresario mapuche, Juan Antonio Painacura, el presidente de la multigremial, Emilio Taladriz, y también estará con nosotros aquí el ex vocero de la CAM, Víctor Ancalaf. Con ellos vamos a dialogar, vamos a buscar distintas miradas frente a esta realidad de la región de la Araucanía. Pero también, para poder darle un vistazo histórico, bueno, conversamos con historiadores, no necesariamente para entender el conflicto, sino que el origen del pueblo mapuche. Este es el relato en primera persona de esos historiadores y esa mirada. Es un pueblo que era y yo creo que es el dueño del país, porque tiene un derecho a la tierra que es ya ancestral. El origen es el siglo XVI. Al siglo siguiente llegaron los incas y al siguiente llegaron los españoles. No se puede decir que son pueblos originarios. O si no, somos todos originarios. Hubo un periodo de agudización del conflicto en el siglo XVI que terminó con la formidable victoria mapuche en Curalaba y que obligó a los españoles a replegarse al norte. Entre el Biobío y el Tolten, digamos, existe un pueblo autónomo que es el pueblo mapuche, así lo había reconocido la corona española. Se le reconoce que son súbditos del rey de España y no esclavos, se le reconoce el derecho a la tierra. Y ese entendimiento pasaba por los llamados parlamentos, reuniones en las cuales las autoridades de la corona y los dirigentes mapuches, los loncos, ¿no?, se reunían a convenir algunos acuerdos. Tensionada, a veces hostil, pero en el fondo había una cierta convivencia de frontera en el río Biobío. Donde el proceso empieza a no funcionar es después de la ocupación del territorio por el Estado chileno independiente. En las décadas que se llamaron la pacificación de la Araucanía. Pacificación no es paz, pacificación es una acción también de dominación. Pensemos en la década de 1860 en adelante. Cuando el Estado quiere tomar control de esos territorios, que se han hecho muy atractivos producto del alza en la demanda de alimentos a nivel mundial. Es que se dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer con este territorio? Lo vamos a colonizar. ¿Y cómo lo vamos a colonizar? Lo vamos a colonizar con extranjeros. Un pueblo que es muy de derecha, es muy clasista, por decirlo así, por no decir racista. Con una opinión pública definida fundamentalmente por élites conservadoras y liberales que definen a los mapuches como los bárbaros. El Estado se apoyó en el ejército y aquí se produjo una ocupación. En español se llama invasión y ocupación militar. Y en 1866 se dictó una ley sobre cómo asignar las tierras y cómo distribuirlas. A las empresas colonizadoras se les podían dar 800 hectáreas y a un mapuche se le daban 20. Yo no diría que hay un conflicto mapuche, yo creo que hay un conflicto chileno-mapuche. Tal vez tan grave como el anterior fue que el Estado haya invisibilizado esto a través de la educación. A los chilenos se nos educa para pensar que los mapuches son flojos, que los mapuches son alcohólicos, y yo creo que eso permea a toda la sociedad chilena en muchos aspectos. Yo creo que es una situación muy anómala que requiere de una mirada muy reposada, muy valiente desde el punto de vista político para hacer justicia en este problema. Con nosotros aquí en esta ruca, en la Araucanía, vamos a conversar con el intendente de esta región, Francisco Huenchumilla, en el comienzo entonces de este informante, este programa especial. Muchas gracias, intendente. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, Juan Manuel, un gusto saludarte. Buenas noches a todos y a todas. Intendente, ¿cómo define usted primero, cómo lo definiría este conflicto? Esto que se llama o lo han denominado el conflicto mapuche. ¿Cómo lo define usted? ¿Me permites una cosa previa? Por supuesto. Mira, yo quiero decirte que es un gusto hacer este programa acá en esta ruca. Este sector se llama Maquiehue, un sector muy emblemático del mundo mapuche en la comuna Padre Las Casas, en la casa de don Juan Painacura. Así que permíteme que yo salude al dueño de casa. Que va a estar sentado con nosotros además en un rato más aquí conversando. Es una costumbre en el mundo mapuche, ¿no es cierto?, saludar al dueño de casa, a su familia.
a la gente de Maquehue, a la cual yo tuve el honor de representar como diputado durante 12 años, y a la comuna de Padre Las Casas, por supuesto, a toda la 9ª región. Así que muy contento de hacer este programa tan importante en la televisión chilena acá, en este sector de la Araucanía y de Padre Las Casas en concreto. Que es un pedazo de la historia, que sin embargo da la sensación, intendente, muchos chilenos no logran comprender. Por eso yo le pregunto a usted, en tanto la autoridad, ¿cómo definiría la situación y el conflicto propiamente tal? Lo que sucede es que el pueblo mapuche es anterior al Estado chileno, a la formación del Estado. Celebró parlamentos con la corona española y esos parlamentos están ahí, son tratados jurídicos de reconocimiento del Estado español del pueblo mapuche. Por lo tanto, el Estado chileno llega acá a la Araucanía tarde, más allá del año 1810, como 70 años más tarde. Y llega de una manera bastante brutal, porque los mapuches eran dueños de 5 millones de hectáreas. Y el Estado los despoja y les entrega después 500.000 hectáreas. Yo diría que ahí está el origen entre el choque de este pueblo anterior al Estado chileno y el Estado chileno. Y entre medio, como jamón del sándwich, están los colonos y los descendientes de los colonos hasta el día de hoy, que son chilenos incorporados a la Araucanía, que trabajaron con su familia, formaron su cuento acá, progresaron, y entonces hay un conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado, y entre medio estos otros compatriotas. ¿Es un conflicto económico, es un conflicto social, es un conflicto solo limitado a las tierras, es un conflicto político? Yo lo he catalogado como un conflicto político en cuanto dice relación con una situación de poder ejercida por el Estado en contra de un pueblo que era distinto y es distinto al pueblo chileno. Y por lo tanto, esa relación Estado-pueblo es de naturaleza política, con implicancias naturalmente económicas, sociales, culturales, etcétera, ¿no? ¿Y usted cree que la clase política en general, entiende la dimensión del problema tal cual como al menos usted la comprende? Bueno, mira, yo he tenido la fortuna de conocer y de ser parte de la clase política y de conocer el Estado completamente. Y yo creo que la clase política chilena, pero más aún, las clases dirigentes chilenas, los gremios empresariales, los medios de comunicación, los políticos, los sindicalistas. En Chile hay un desconocimiento de la historia de Chile respecto de cómo llegó el Estado acá a la Araucanía. Por lo tanto, si no entiende el origen, difícilmente puede entender el problema en su dimensión. Exactamente, y eso es lo que hemos estado viviendo durante estos 130 años, un profundo desconocimiento probablemente mutua, en realidad, de ambas sociedades respecto Ahora, al punto. perdón, intendente, pero esto me parece, o suena muy grave según la descripción que hace usted, porque si uno no entiende el origen propiamente tal del conflicto y por lo tanto no entiende el conflicto, ¿cómo se encuentran las soluciones si uno no sabe exactamente por qué se produce? Bueno, ese es el punto, porque en el siglo XIX se produce este choque y esto fue tratado siempre como un tema de pobreza. Entonces los mapuches fueron reducidos y son pobres y forman parte de un campesinado pobre, y de esa manera se trata a lo largo de estos 130 años donde nunca fue tema, nunca estuvo en la agenda de las clases dirigentes. Y además... ¿Siente que esté en la agenda realmente hoy el tema? Yo creo que hoy día está en la agenda. ¿Sí? Pero ¿Y siente, perdón, que la presidenta sí lo entiende? Yo creo que sí, y voy a insistir en eso, pero previamente permítame que te diga una cosa. Esto se llamó eufemísticamente la pacificación de la Araucanía, y así se enseñó en las escuelas. Esa fue parte de nuestra cultura como país, que el Estado chileno pacificó, apaciguó a estos belicosos que estaban por ahí, impidiendo el desarrollo nacional. Hoy día, yo creo que el tema está en la agenda porque nosotros nos propusimos como intendente de la región, como objetivo político, correr el cerco, colocarlo en la agenda, decirle al gobierno que este es un problema nacional. Y por lo demás, lo conversé con la presidenta cuando
me llamó para que yo fuera intendente, en el sentido que yo no estaba disponible para hacer más de lo mismo. ¿Y qué le dijo? Que tenía su total apoyo y por lo tanto lo sigo teniendo. ¿Qué significa total apoyo? Significa que la presidenta está consciente de que este es un problema de naturaleza político, de que hay que resolver los problemas pendientes, de que hay que colocarle recursos a la región de la Araucanía para salir adelante. ¿Cuántos recursos, intendente? Mira, ¿de cuánta plata estamos hablando? ahí, Se requieren recursos? ahí entramos en otro tema. A ver. Entramos primero en que aquí hay que resolver el tema de las tierras. Y eso requiere ingentes recursos, muchísimos recursos. Muchísimos recursos. Tienes un segundo ítem que es terminar con la pobreza. La región de la Araucanía tiene más o menos un 25% de pobres. Es la región más pobre de Chile. O sea, 1 de 4 habitantes de la Araucanía es pobre, el 25%. Salir de esa pobreza dura también requiere muchísimos recursos. Y por lo tanto, hay que colocar recursos en ambas cosas. Perdón, tiene un En número en la tierras- cabeza porque el muchísimo, digamos, es muy etéreo, queda dando vueltas, uno dice, pero muchísimo es cuánto, aterricémoslo. Porque a la educación se le pone un número. Cuando se requiere de mayor contribución por parte de las empresas, se define un número en la reforma tributaria. Mira, digamos lo siguiente. El gobierno del presidente Piñera, en la ley de presupuesto del año 2014, este año, colocó para el Fondo de Tierras y Aguas 44.000 millones de pesos. Vale decir unos 90 millones de dólares, digamos, más o menos. Eso es lo que hubo este año, para compra de tierras. El presupuesto regional que maneja el intendente con el Consejo Regional, este año tiene 75.000 millones perdón, De pesos. fueran dólares, Sí, claro. 75.000 millones de pesos. O sea, más o menos, diríamos 150 millones de dólares. De ese tipo de cifras estamos hablando. De ese tipo de cifras estamos hablando. ¿Y usted le gustaría que estuviéramos hablando de qué tipo de cifras? ¿De cuánto? Mira, si nosotros quisiéramos resolver el problema de tierras, estamos hablando de las tierras pendientes actualmente por comprar, por los compromisos que existen de los distintos gobiernos, estamos hablando, no sé, de unas 100.000 hectáreas, más o menos. ¿Y eso tiene un valor de? Y eso tiene un valor de mercado. Hay que ver cuánto vale la hectárea. Hoy día mismo estamos con un lío ahí, ¿no es cierto?, una comisión investigadora de la Cámara por supuestos problemas en los precios de los predios comprados en estos años pasados. Yo sé que es muy difícil aterrizarlo en una cifra, pero es que solamente para poder dimensionarlo, porque probablemente para la gente cuando lo dicen, para avanzar a la solución se requieren, ¿cuánto? ¿1.500 millones? Suponte tú que digamos una cifra como 1.000 millones de dólares. Yo me atrevería a dar una cifra así, que para el Estado, te fijas, no es una cifra que vuelva loco al Estado. No, pero si la clase política, como dice usted, no comprende o dimensiona completamente el problema, ¿cómo se convence a esa clase política entonces de que se requiere hacer esa inyección tan potente de recursos? Pero hoy día hay bastante consenso, le diré yo, que el tema de las tierras tiene que resolverse. Yo lo he conversado con los senadores de acá y tengo incluso proposiciones por escrito de Alberto Espina, de José García, del senador Tuma también, donde ellos están conscientes de que el tema de las tierras tiene que resolverse. Ahora, 1.000 millones de dólares no significa que tú lo vas a gastar en un año, por supuesto. Esto es en un horizonte de tiempo para comprar alrededor de 100.000 hectáreas. Ahora, yo me puedo equivocar en las cifras, te fijas tú, porque no es muy fuerte esta cosa y los precios varían. Pero el Estado gastó en la década del 80 para arreglar a los bancos por la deuda subordinada 4.000 millones de dólares. Entonces, resolver el problema político que tenemos en la región de la Araucanía y hablar de 1.000 millones de dólares no debería ser una cuestión mayor por parte del Estado, si es que tú resuelves definitivamente este problema político. Y como te digo, los actores políticos de la región de la Araucanía, los senadores que te he mencionado, están contestes en que el tema de las tierras hay que resolverlo. Ya. Usted dice que en gran medida se requieren de recursos y una inyección importante. Usted dice que no vino aquí a hacer lo que ya habían hecho otros, sino que quiere de verdad tomar el toro por la asta, como dijo, correr el cerco. Cuando usted le planteó a la presidenta la necesidad, por lo tanto, me imagino, de mayores recursos, de una inyección tan importante, ¿qué le dijo la presidenta? Bueno, por supuesto que sí. Y además,
En estos meses estamos preparando lo que va a ser el presupuesto del próximo año 2015, ¿no? Que va a llegar al Parlamento a fines de septiembre y se va a discutir en octubre y noviembre. Y por lo tanto hemos estado trabajando con el Ministerio del Interior, yo he estado en el Ministerio de Hacienda, hemos hecho nuestra presentación con nuestros profesionales y técnicos respecto de nuestras necesidades, pero eso se enfoca más bien a las políticas públicas de los distintos ministerios, Ministerio de la Vivienda, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Agricultura, etc. Y además, platas para el gobierno regional. Ahora, eso tiene una cierta cuestión que es necesario entender. Que el presupuesto tiene que crecer manejando adecuadamente las finanzas públicas con la debida seriedad. O sea, yo no podría pedir seriamente un presupuesto que hoy día tengo de 75.000 millones de pesos al año y que me lo subieran a 500.000 millones, naturalmente que no corresponde seriamente una cosa así. No va a pasar. No, y no corresponde pedirlo, no sería serio de mi parte, porque normalmente los presupuestos tienen un plus del 2-3% más la inflación. Te fijas tú, crecen un 5, un 6, un 7%. Yo quiero pedir un poco más que eso, naturalmente. Bastante más que eso. La compra de tierra es lo que usted está poniendo sobre la mesa como una de las necesidades. Hacer inyección de recursos en una región que tiene altos niveles de pobreza, y ya lo hemos visto por lo demás, queda siempre reflejado. Le pregunto por lo mismo, si esa inyección de recursos es lo que podría terminar la violencia. ¿Vincula una cosa con la otra, digamos, causa y consecuencia, o no necesariamente? Discúlpame, agosto todavía me está cobrando la cuenta. Sí, entre agosto y el humo, no se preocupe. No, agosto. Así que se vaya luego agosto. Queda poquito, queda poquito. Queda poquito. Me ha traído mal traer este mes. Bueno, mira, resolver la situación de la Araucanía, a mi juicio, pasa por 4 cosas. Resolver el problema de tierras, resolver el tema de la pobreza, darle participación política en el Estado a los pueblos indígenas y resolver el problema cultural. ¿A qué me refiero con esto? A que la sociedad chilena conozca a los pueblos indígenas y los pueblos indígenas conozcan la lógica de la sociedad chilena y tengamos un cambio cultural de aceptarnos, de la diversidad, de la tolerancia, del pluralismo, de acabar con el racismo. ¿Y cómo se sensibiliza la población chilena frente a eso? En un tema que parece tan complejo, tan difícil y donde además todavía para una porción no despreciable chileno incluso se considera un insulto decir mapuche. Claro, lo que pasa es que los temas culturales pues, son lentos, pues, y pasa en muchos ámbitos de la vida nacional que la cosa cultural cuesta avanzar mucho, ¿no? Entonces, es un proceso y naturalmente tenemos que avanzar hacia allá. La educación es una cuestión muy importante en la formación, el uso de la lengua, el conocimiento de la cultura y de la cosmovisión mapuche. O sea, hay una tarea, pero lo cultural es clave porque eso te cambia los paradigmas y te hace una sociedad más tolerante. Cuando las sociedades son intolerantes, entonces vienen todos los desastres. El mundo luchó por centenares de años para alcanzar la tolerancia. Y esa es una larga lucha que hoy día está presente y va a seguir por mucho tiempo. En una de las demandas también en esta región es el de mayor seguridad. Hay un grupo también importante de chilenos que está demandando mayor seguridad y que se pueda hacer frente a los actos de violencia. Ese también es un desafío, me imagino. ¿Y cómo lo hace usted entonces para hacerle frente a esa otra realidad también presente en esta región? Bueno, efectivamente, alguien decía, ¿y si el Estado no me da seguridad? Bueno, ¿para qué me sirve el Estado? El Estado tiene la obligación de darle seguridad a todos sus habitantes, es verdad. Y cuando hay hechos de violencia, la pregunta que tiene que hacerse el gobernante, el político, es, bueno, pero ¿por qué yo tengo violencia? ¿Cuál es la naturaleza de esta violencia? Y yo creo que los gobiernos pasados se equivocaron, esa es mi tesis. ¿Cuál era la conclusión de esos gobiernos? La conclusión era de que estos eran problemas de orden público y por lo tanto la solución son los tribunales, el Ministerio Público, los carabineros. Yo he planteado hace muchos años, pero ahora con fuerza como intendente, que este es un problema político. Y por lo tanto la solución no está ni en los tribunales, ni está en los carabineros, sino que la solución es política. Sin perjuicio de que nadie puede sobregirarse y pensar de que puede ejercer la violencia contra las personas sin que le caiga el peso de la ley. Por lo tanto, la violencia no es un método de la sociedad democrática.
la violencia excluye la democracia. Por eso, ¿cómo se logra extinguir ese comportamiento que también está presente aquí? Bueno, desde el punto de vista político, si usted dice que es político, ¿cómo desde el punto de vista político se lo logra arrinconar o extinguir? mira, sucede que el pueblo mapuche fue derrotado por el Estado chileno. El Estado chileno, después que gana la guerra del Pacífico, viene para acá y derrota al pueblo mapuche y le impone sus reglas. Y los romanos decían, hay de los vencidos, porque quien impone las reglas de juego son los conquistadores. Y así fue. Así fue hace 130 años atrás. Hasta que ese pueblo vencido se pone de pie y le dice, ¿sabe qué más? Fíjese que aquí estoy de nuevo. Y por lo tanto, usted que me quitó las tierras, usted devuélvame las tierras. Y ese es el problema político. Porque el Estado se ve enfrentado a una demanda de un pueblo originario que es anterior al Estado, que se para y le dice, ¿sabe qué más? Usted me quitó las tierras, devuélvamelas. Y el Estado dice, oiga, pero ¿cómo le devuelvo las tierras si yo resulta que traje colonos de Europa y esos son chilenos que tienen 4 o 5 generaciones acá? ¿Cómo hago yo para devolverle las tierras? Y entonces ahí tienes tú el problema político. Y ahí tienes tú, digamos, los conflictos y los problemas que eso genera de entendimiento entre todos los que estamos aquí en la región de la Araucanía. Por lo tanto, me lleva a preguntarle por último, Intendente, ¿usted calificaría este conflicto o esta situación en particular como seria, grave, muy grave, de una urgencia suprema? ¿Cómo la calificaría? Yo la califico como uno de los más serios problemas que tiene el Estado chileno hoy día. Y yo digo que este es un conflicto asimétrico. Y quiero explicarlo bien porque hay algunos que entienden que cuando yo digo que es un conflicto asimétrico, piensan que es un conflicto desigual. No. Yo lo que estoy diciendo es que cuando es un conflicto asimétrico, es un conflicto no convencional, que no está en los libros de historia donde se paraban los caballeros unos aquí a caballo y los otros allá y chocaban. Eso de las películas, ¿te fijas tú? No, porque aquí tú tienes una naturaleza de un pueblo que nunca tuvo Estado. El pueblo mapuche no tuvo Estado, lo cual no quiere decir que no tuvo política y no tuvo poder político. Pero la estructura sociológica eran comunidades de comunidades, donde una comunidad es autónoma de la que está al lado y esa otra está al lado. Por lo tanto, no hay una pirámide, no hay un Estado único, un poder jerárquico que mande. Y en consecuencia, el conflicto te sale por aquí y esta otra comunidad no hace nada y es tranquila. Y la demás allá te crea otro conflicto. Entonces tú no sabes por dónde viene la mano. Y por lo tanto, ¿tú cómo lo enfrentas eso? Por eso la dificultad de las policías es decir, oye, ¿y cómo arreglo este tema? Porque es un conflicto no convencional y eso dificulta la tarea. Esa asimetría, Intendente, del conflicto que usted califica como uno de los más graves problemas que tiene hoy día la realidad de la sociedad chilena o tiene que enfrentar al Estado, que usted se lo planteó a la presidenta cuando la presidenta lo nombra. ¿Volvió a conversar con ella tiempo después? Ya vamos al camino a los 6 meses ya de gobierno. ¿Ha vuelto a conversar con ella? No, esta conversación de este tipo no la tuve con la presidenta. Y yo en estos 5 meses y medio no he conversado con la presidenta. Porque no me parece que si yo soy nombrado intendente esté a cada rato yendo donde ella, mire, presidenta, tengo este problema, tengo este otro. No, pues, yo tengo las facultades acá que me la dio la presidenta. Y por lo tanto ejerzo el cargo propio acá como intendente de la región. No tiene que ir para allá, pero me imagino que si el tema es tan grave como usted lo describe, dice que es uno de los más graves, esto fue lo que me dijo, no se entiende entonces que ni siquiera por teléfono le haya advertido, por lo menos desde su dimensión, la gravedad de lo que usted está Bueno, yo me describiendo. entiendo con el ministro del Interior Ya. y con el subsecretario del Interior, que acaba de estar hoy día recién aquí, en la tarde, en la mañana y en la tarde. De tal manera que tenemos una comunicación perfecta con el ministro del Interior y todo su equipo y los subsecretarios. Y por lo tanto estos temas los hemos conversado latamente, muy latamente. Y por lo tanto la presidenta está perfectamente informada de esto, pero no procede que un intendente ande a cada rato llevándole problemas a la presidenta, si para eso está uno. ¿Y qué espera usted, sin embargo, de ella? En esto que usted está haciendo aquí, ¿qué esperaría de parte de ella y del gobierno del presidente? Además de los recursos. Es que lo que pasa es que la presidenta está conmigo. ¿Qué más puedo esperar como un modesto intendente de provincia que la presidenta me dé su respaldo y me deje trabajar así como estoy trabajando, sin haberme llamado jamás la atención por muchas de las cosas que yo he dicho? Quiere decir, en consecuencia, que aquí estoy obrando
porque la presidenta me dio ese margen y por lo tanto yo con ese margen voy a seguir diciendo las cosas que tengo que decir. Como cual médico que abre el enfermo y le dice, esta es la enfermedad, mire qué grave. Y mucha gente le echa la culpa a los médicos. Si yo lo único que estoy dando a conocer cuál es el tema. Un tema de la máxima gravedad e importancia para Chile. Intendente Huinchumilla, muchas gracias por haber conversado con nosotros en El Informante. Bueno, encantado, mucho gusto y muy bienvenido por acá, que les vaya muy bien, pues. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial. Tenemos todavía un panel con distintas miradas frente a lo que ocurre en esta región. Lo vamos a seguir abordando en esta ruca aquí en la Araucanía, en este programa especial de TVN, TV Chile, 24 horas y 24horas.cl. Vamos a la pausa, volvemos. De vuelta en este programa especial de El Informante, en una ruca en la Araucanía, abordando la situación, el origen del conflicto propiamente tal y también la realidad del pueblo mapuche. Este es un tema que nos interesa en profundidad abordar por montones de razones y para hacerlo salimos a buscar, investigamos distintas sensibilidades, si se puede decir así, de personas que representan también miradas diferentes frente a una misma realidad. Voy a presentar a quienes están con nosotros esta noche en esta parte de la conversación, a quienes además les quiero agradecer el que estén aquí. Investigador, académico y empresario mapuche, Juan Antonio Painecura, dueño de casa, además, muchas gracias por estar aquí, gracias por permitirnos instalarnos en esta oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Está con nosotros también Víctor Ancalaf, ex vocero de la CAM. Gracias, Víctor, por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. Pedro Cayuqueo, periodista. Gracias, Pedro, por estar aquí. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Y también le agradezco a Emilio Taladriz, presidente de la Multigremial. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. Juan de Dios Fuentes, ex intendente del gobierno de Salvador Allende, un hombre que ha sido además víctima de la violencia en la zona. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. A ver, hay montones de formas de partir esta conversación, pero creo que esta va a resultar la más interesante porque es una cuestión práctica. Digamos que no fue simple poder sentarlos en este lugar. ¿Por qué es tan inusual? Y parto preguntándote a ti, Pedro, ¿crees que es tan inusual conseguir instancias de diálogo entre esas distintas sensibilidades o miradas de esta realidad? Yo creo que es inusual porque el abordaje que ha tenido el tema indígena, particularmente de esta región, ha sido el de una comunidad fragmentada. Acá no existe una comunidad regional, acá existe una comunidad que está fragmentada, con una ascendencia mapuche histórica, permanente en el tiempo, a pesar del despojo, a pesar de lo que ha sucedido en los últimos 100 años, y con colonos que llegaron a la zona que también formaron sus propios guetos en los cuales se atrincheraron. No existe mucho cruce cultural en esta región, en tanto colonias, por ejemplo, con comunidades, y en donde hemos tenido que lidiar durante un siglo y medio con el no diálogo, con una relación asimétrica, como le llama el intendente Huinchumilla. Por tanto, es paradójico, pero muchas veces es más fácil dialogar este tema en Santiago que hacerlo con actores regionales, porque, como te digo, hay posiciones muy polarizadas y a ratos también de escasa disposición de avanzar en soluciones. Esa ausencia de diálogo o de disposición al diálogo, y te pregunto a ti, Víctor, ¿crees que se da por qué razón? Porque no hay una voluntad, digamos, por parte de los colonos en acercarse a conversar con las comunidades, con los dirigentes, porque existe todavía una actitud colonialista, una actitud de patrón de fondo e inquilino. Entonces, mientras no exista la igualdad de condiciones dentro del marco de la conversación y el respeto mutuo, ese diálogo está muy distante, digamos, de poder entrar, digamos, a conversar y a buscar las posibles soluciones. Te pregunto a ti entonces, cuando digo, ¿efectivamente sientes que es así? Que no hay, porque además aquí hay un emplazamiento directo digamos, a los colonos de no querer dialogar. A ver, primero yo rechazo absolutamente el término colono aplicado a las circunstancias de hoy día y a la gente que habita esta región y el país. Los colonos fueron los que llegaron originalmente a esta región y llegaron al país y se les llamó colono. Hoy día somos todos chilenos, ¿ya? Entonces empiezo por ahí. Segundo lugar, yo creo que las dificultades para poder entrar a conversar, a dialogar, a buscar caminos, a explorar caminos de poder encontrar soluciones al tema, está dada hoy día por la violencia que estamos viviendo.
más que por otras condiciones que se ha expresado aquí, como esta cosa de los guetos, de los agricultores o de la voluntad de las personas. Yo tengo la mejor voluntad para buscar el diálogo, buscar entendimiento y buscar la comprensión entre nosotros. Y eso represento, yo creo, a un porcentaje muy alto de agricultores, así como encuentro también dirigentes mapuches que también tienen la misma voluntad y que no nos cuesta nada sentarnos a conversar y a discutir y a buscar caminos de solución. Aquí es otra la situación, aquí hay grupos violentistas que están impidiendo el acercamiento y el diálogo para poder entendernos entre nosotros. Emilio, ¿lo miras de esa misma manera tú? Sí, concuerdo plenamente con lo que ha dicho Juan de Dios. La verdad que nosotros nunca jamás hemos rechazado el diálogo, por el contrario, siempre hemos estado abiertos. Hay grupos, eso sí, hay que reconocer, violentistas que han generado esta división y nos quieren poner una especie de lucha que no existe. Nosotros aquí somos todos chilenos de distinto origen, tenemos toda nuestra historia y tenemos que respetarnos todas nuestras distintas historias. Tenemos que partir por la búsqueda de la paz y tenemos que estos elementos que se enquistan y generan la violencia, que nos buscan separar buscan fragmentar, yo diría que nos buscan fragmentar en nuestra sociedad, nosotros no tenemos que dejarnos llevar por eso, tenemos que trabajar en esta región, todos amamos esta región, todos tenemos amor por la tierra, todos tenemos derecho a desarrollar nuestra vida acá, ya seamos de origen mapuche o no mapuche, eso para nosotros no tiene significancia, somos chilenos, amamos este país, queremos la paz, en eso tenemos que concentrarnos. ¿Somos todos realmente chilenos, Juan Antonio? Para nosotros está claro, primero, antes de responder tu pregunta, que las motivaciones de la situación actual obedece a un conflicto que el pueblo mapuche ha tenido permanentemente, digamos. Los incas primero, los españoles después y posteriormente los chilenos, ¿ya? Las decisiones de anexión de nuestro territorio siempre han sido decisiones de carácter político. Por lo tanto, el conflicto tiene un basamento político. Mi origen mapuche, o sea, absolutamente, de mi 100%, digamos. Distinto es la situación actual. La situación actual en la cual nos encontramos, obviamente obedece a ya un escenario muy distinto de los siglos pasados. Y por lo tanto, el elemento forzado de tener que convivir de una u otra manera en el contexto de la sociedad chilena, hoy nos tiene disgregado con un alto porcentaje, digamos, en las ciudades. Y obviamente para poder funcionar con políticas nuevas, con bases económicas nuevas, obviamente que estamos en el contexto del Estado. Y desde ese punto de vista, somos chilenos. ¿Te das cuenta? Porque estamos enmarcados en una normativa que el Estado nos impone a todos, incluidos nosotros. Pero nuestro origen es mapuche. Si el origen es mapuche, Víctor, entonces vuelvo contigo, ¿somos todos chilenos o efectivamente sientes que ese probablemente sea el problema? Absolutamente no. No todos somos chilenos. Nosotros somos un pueblo, tenemos una cultura distinta, tenemos un idioma distinto y tenemos un territorio distinto. Que hoy día está en manos de los huincas, de los chilenos, que avasallaron nuestro territorio. Porque como decíamos delante, no hay que olvidar que aquí quienes nos cagaron, quienes nos quitaron la tierra, fueron los chilenos, el ejército de Chile. Y lo dice la historia, no lo digo yo, lo dice la historia. El gobierno en esos años le inyectó recursos en pesos chilenos al ejército chileno, comandado por Cornelio Saavedra. Entonces nosotros no podemos decir somos todos chilenos porque tenemos una data de 2000 años antepasado, antes de Cristo. Entonces, por lo tanto, no podemos ser todos chilenos. Porque aquí, perdón, para contextualizar la pregunta, porque aquí está claramente reconocido la soberanía del territorio chileno, del territorio mapuche. ¿Quién lo reconoció? Fue la corona española. Entonces está claramente de que nosotros somos distintos, no somos chilenos. Está marcado aquí, por lo tanto, Pedro, podríamos decir la primera gran diferencia en esta conversación, si somos o no somos todos chilenos. Por lo tanto, en entendiendo que existe esta diferencia, según tú, ¿por dónde deberían transitar las soluciones para ese entendimiento? Esta ausencia de diálogo que decías tú. Yo creo que el diálogo tiene que partir del reconocimiento de la diferencia del otro y también de los derechos que tiene aparejado esa diferencia. La comunidad internacional, la sociedad moderna, civilizada, ha ido avanzando en fórmulas democráticas para canalizar políticamente la diferencia étnica en muchos estados del mundo. El temor que manifiesta el señor Taladriz respecto a la fragmentación es un temor artificial, porque hoy día lo que vemos en el mundo
Es un mundo multicultural, un mundo con diversas lenguas. España no podríamos decir que es una sociedad fragmentada, pero tienen 6 comunidades autónomas, 6 lenguas cooficiales. ¿Por qué los derechos que asisten al pueblo mapuche en esta región no pueden estar oficializados? ¿Por qué no puede ser, por ejemplo, que mi hija en el colegio, su lengua materna sea la lengua mapuche, mapudungún, que es la forma en que nosotros vemos e interpretamos el mundo? ¿Por qué no podríamos tener autoridades electas, por ejemplo, que sean del pueblo mapuche? ¿Por qué no tendríamos cupos parlamentarios de diputados mapuche? En fin, son fórmulas, las que te estoy nombrando, que estados democráticos a los cuales Chile gusta compararse han tomado para canalizar la demanda indígena. Por tanto, cuando uno habla del tema mapuche, siento yo, y algunos sectores reacios a estos cambios lo plantean como una demanda arcaica del siglo XV y XVI, yo lo que he descubierto en la conversación con los dirigentes mapuche, con Víctor y otros dirigentes más, es que la demanda mapuche tiene mucho de modernidad. Lo que se le está pidiendo a Chile es que sea un país moderno. ¿Algunas de las cosas que acaba de plantear Pedro, Emilio, te parece que son atendibles, que podrían avanzar darle una solución entonces al conflicto? Por supuesto, si nada de lo que he dicho va en contra de eso. Yo dije y sostengo que somos chilenos de distinto origen y tenemos distintas formas de mirar la vida. Yo no tengo ningún problema en que los hijos de Pedro o del que sea reconozcan sus orígenes y busquen sus pequeñas diferencias, pero bajo una mirada común de país. Ante eso no tengo inconveniente, y si el tema representación, nosotros absolutamente no tenemos ningún problema. Yo insisto, nosotros no hemos buscado un problema, ni queremos un problema, nosotros queremos avanzar el camino futuro. Con el diálogo siempre estamos abiertos, no somos nosotros los que no buscamos el diálogo, nosotros somos súper claros. Nada de lo que aquí se diga puede ser espacio que dé lugar a justificar la violencia. Nada, la violencia es siempre dañina y daña a todos, los chilenos, no importa su origen. Lo que ha dicho Pedro, no hay problema, digamos, si podemos avanzar hacia mejorar nuestra representación para que la gente se sienta representada, o que si el Parlamento no lo hace bien, perfecto, avancemos. No hay Juan de problema. Dios, ¿esa solución te parece que va en el camino correcto, o sientes que no necesariamente va a corregir el problema que tú describes, que es fundamentalmente el de violencia? A ver, yo diría, frente a lo que se ha señalado aquí, no podemos seguir anclados en el pasado. No podemos seguir discutiendo lo que lo están haciendo los historiadores, lo he escuchado así someramente los historiadores, lo que sucedió en el siglo XIX. ¿Ya? No podemos seguir eternamente en una discusión anclados al siglo XVIII, al siglo XX incluso. Queremos mirar el siglo XXI. Y para mirar el siglo XXI, entonces, las cosas que sucedieron hace 200 años, o 300, o 500 años, ¿no es cierto? Porque si no llegaríamos a discutir sobre el Paleolítico. Y yo creo que en esa discusión no vamos a ponernos nunca de acuerdo. Lo que dice don Pedro, y yo lo comparto, aquí tenemos diferencias y tenemos que respetarnos nuestras diferencias. Él representa una cultura fruto de su origen, que es respetable. Yo represento una cultura, como campesino tengo una cultura y que también exijo el mismo respeto y el mismo trato, ¿ya? Respetándonos nuestras diferencias, yo no tengo ningún problema. Y yo creo que, y lo he conversado muchas veces con agricultores, sobre todo la gente del campo, con políticos y con otros profesionales, no tengo ningún problema en que se elijan representantes del pueblo mapuche, del pueblo aymara, de los pascuenses, qué sé yo, ¿ya? Todos tenemos que tener una representación legítima frente a un país que se está construyendo día a día. Pero no porque no tengamos hoy día un Estado como el español, no nos vamos a llamar, ¿no es cierto?, un Estado que no es moderno. La modernidad no está dada, digamos, por la existencia de la forma como se organizan estas etnias que conviven al interior de los países. En España hoy día vienen de vuelta, al parecer. Hay retrocesos en cuanto a los gobiernos autónomos que se habían erigido ahí. Entonces, esa experiencia española, que yo no la conozco solamente por libros, no he tenido nunca la oportunidad de estar en España, no me parece aplicable o replicable a la experiencia chilena. Sobre todo, ¿por qué? Porque en Chile siempre, históricamente, hemos sido especialistas en trasladar las experiencias extranjeras a lo que es la realidad nuestra. Y hemos tenido... Ahora, hasta este momento, en este caso, no, porque
Sí, pero no exactamente, no hay todavía eso. Pero vayamos. Eso yo he escuchado algunos gritos, algunos escritos, algunas cosas que se han dicho. Entonces, traigamos la experiencia maorí, traigamos la experiencia canadiense, traigamos la experiencia española. Ahora, pero digamos, no es lo que plantea el intendente Huenchumilla hace un rato en esta conversación, él plantea más bien otra cosa. Claro, que él decía fundamentalmente, Pedro, pero voy a recordar que él decía fundamentalmente que, que aquí lo primero que hay que hacer es una inyección de recursos para la recompra de tierra. Esa es una de las primeras cosas y le costó incluso poner un número porque dice que es mucho. Pero voy contigo, Pedro, pero antes te quiero preguntar a ti, Juan Antonio, si tú crees que ¿ha habido políticas que se han implementado en democracia que sí hayan tenido al menos algún efecto positivo aquí? Antes de eso, yo creo que el tema del concepto de la violencia, nosotros hemos vivido prácticamente los últimos siglos en una permanente violencia. La última y más grande, digamos, fue lo que vulgarmente el Estado de Chile, a través del Ministerio de Educación, dice pacificación de la Araucanía. 12.000 muertos, y los muertos los pusieron los mapuches. Y las rucas como esta se quemaron, las cementeras se quemaron, el ganado se robó. Los partes militares de la época dicen relación con eso. Así que hay que tener cuidado, digamos, a la hora del concepto aplicado violencia. Fíjense que estamos sentados aquí por un hecho trágico, la familia Lusinger, por un hecho de violencia. O sea, el tema central de todo el fenómeno que hemos vivido y transitado sobre el siglo XIX fundamentalmente y el siglo XX ha sido sobre la base del desarrollo de la violencia. Ese es un elemento que para mí tiene mucha trascendencia. El otro elemento que tiene trascendencia es que el resultado de este proceso nos dejó a nosotros en las condiciones de la reducción en niveles de pobreza y extrema pobreza que se mantienen hasta el día de hoy. Y que con el avance, a partir de la década del 60 del siglo XIX, ¿ya?, la llegada, la anexión del territorio del Biobío al Mayeco, del Mayeco al Cautín y la toma total del territorio, siempre estuvo acompañado de civiles y de militares, que se repartieron las tierras. Las tierras más productivas se las repartieron. El fisco dijo que eran tierras fiscales, las tierras nuestras, y las vendió o las regaló a precio huevo. Entonces, ese es un fenómeno. Hay que reconocer el conflicto y en esto el Estado en su conjunto tiene mucho que ver. Si no participa el Estado, que creo que es el escenario que se está generando ahora, mucho más propicio, digamos, para buscar soluciones, porque si quedamos, yo estoy de acuerdo cuando se dice no podemos quedar anclados en el pasado, sí, yo estoy de acuerdo en no quedarnos anclados en el pasado, pero analicemos los resultados de este proceso porque estamos viendo solamente efectos y no causas. Ya, ahora, para poder graficarlo de alguna manera, porque no se trata solamente de ejemplificarlo con una cosa, pero para poder entender, si yo sigo tu descripción, Víctor, tú consideras, por ejemplo, que las tierras de Fuente son tierras legítimas, es decir, su propietario hoy día es legítimo propietario, porque los historiadores dicen que uno de los problemas que hay es que efectivamente el Estado toma una determinación en esto de la, pongo entre comillas, pacificación de la Araucanía, pero que quienes llegaron a esas tierras son personas a las que se les entregaron, digamos, bajo la lógica del Estado, que por qué pagan, porque tienen que pagar ellos también, como responsables. No son los legítimos dueños de las tierras. A pesar de que el Estado se las haya entregado. Claro, porque frente a eso hay una usurpación. Y donde decíamos que el ejército chileno es responsable y por lo tanto el Estado es el responsable. Ahora cuando se habla de violencia, lo que dice el Peña acá, obviamente nosotros la violencia no la hemos puesto. O sea, hace poco menos de 120 años que en la cual a nosotros se terminaron las últimas violencias más grandes, digamos, en territorio. Y no fuimos nosotros los que hizo. O sea, el Peña dice, nosotros pusimos los muertos. Así efectivamente fue. Entonces, ¿de qué violencia están hablando? Cuando aquí en el sistema en que nosotros estamos viviendo hoy día es un sistema violento y agresivo. Pero coincide, sí, que efectivamente hay un clima de violencia actualmente en la zona. Sí, hay un clima de violencia en la zona, pero gestado por el Estado, por las instituciones de Estado, en este caso Carabineros, PDI, ¿no es cierto?, y el sistema mismo económico en el cual nosotros estamos insertos. Y los ataques a los predios, a las forestales. Bueno, eso es producto de la reacción de la violencia de la cual nosotros somos víctimas de eso. Porque obviamente si a nosotros nos quitaron nuestras tierras, de alguna manera nosotros tenemos que recuperar nuestro territorio que ha sido usurpado. Solo para entender, ¿la violencia es una acción legítima? Cuando se trata de autodefensa, sí, es legítimo. Sí, por lo tanto, esta violencia es la que sí justifica, no la que tú describes tiene el Estado. ¿Cómo? Perdón. Esta violencia que tú justificas sí procede, pero no la que tú dices tiene el Estado en comportamiento violento.
Claro, porque en ningún caso nosotros tenemos armamento de guerra, no hay bomba, no hay explosivos, no hay ni uno de esos elementos que se caracterizan como actos terroristas. Juan de Dios. Mira, yo creo que en esta discusión podemos llevarnos al resto del programa. El tema es que si vemos la violencia, vivimos en un mundo de mucha violencia. Vivimos en un país violento por el grado de desigualdad social, económica que tenemos. Los pobres de este país también sienten que se ejerce una violencia contra ellos, independientemente que son mapuches o no son mapuches, ¿ya? Aquí los campesinos pobres, ¿ya?, como son los campesinos de mi zona, también sienten la violencia. En el caso... Y la violencia la ejerce gente que pertenece a la etnia mapuche y que ha optado, digamos, por un camino de violencia. ¿Cuántas veces has sido atacado tú o tu predio, tu campo? 101 veces. 101 veces. Sí. ¿En cuánto periodo de tiempo? En 9 años. En 9 años. En 9 años. Entonces, la última, solo para dimensionarlo. Eso fue el domingo pasado, anterior, yo no me acuerdo la fecha ya. Entonces, ese es el tema de la violencia. Podemos llevarla, digamos, no solamente al tema étnico, sino al tema de desigualdad social que vive hoy día Chile, ¿ya? Y mientras eso no lo superemos, a lo mejor no vamos a tener resuelto el tema de la violencia. Entonces, ahora, el problema de la tierra, ¿ya?, que se asocia, digamos, al problema de la violencia ejercida por parte del Estado de Chile, yo diría decir, yo no soy historiador, a lo más un lector de algunas cosas, pero aquí se vivió una guerra, y en la guerra hay muertos por ambos bandos. ¿Qué guerra? La guerra de Arauco, para no hablar de la pacificación de Arauco. Y si usted habla de 12.000 muertos, ¿ya?, mapuche, claro, pero en este otro lado hubieron 5.000 o 6.000 muertos también, ¿ya? Eso es una mentira, usted lo sabe muy bien. Yo he sido testigo, le digo, por tradición familiar, por la vía oral, ¿no es cierto? Porque mi padre nació en 1894, mi abuelo en 1860, ¿no es cierto?, de cómo eran asaltados los predios que existían, los pueblos que se construyeron en la frontera, y de cómo se asesinó o se mató también a los colonos que llegaron del interior de Chile o de la zona central de Chile, o posteriormente a los colonos que vinieron desde Europa. Entonces, si ponemos aquí a jugar con los muertos, yo creo que no vamos a terminar, vamos a jugar al póker. Bueno, dame un segundo en esto, que yo preguntaba hace un rato, a partir de esto, que volvemos a la descripción histórica, digamos, y tratemos de mirar un poco hacia adelante, pero para mirar hacia adelante me gustaría primero que le diéramos un vistazo al presente, Pedro. Hay políticas adoptadas durante, digamos, el proceso democrático desde los 90 hasta ahora, que sí hayan arrojado resultados positivos, políticas que hayan jugado a favor, y me gustaría saber si, por el contrario, consideras que hay políticas que hayan jugado en contra de esta región. A ver, antes de responderte, Juan Manuel, no quiero dejar pasar lo que dijo don Juan de Dios Fuentes. ¿Por qué? Él dijo delante que se estaba tratando, que era un error traer modelos importados a Chile. Yo creo que la experiencia de la UP, de la cual él fue intendente, demostró con claridad que los modelos importados de otras latitudes muchas veces no resultan. Me imagino que la elección que sacó usted como intendente de la UP fue dramática y brutal al respecto. Así es. Yo creo que respecto de las políticas públicas de los últimos años, lamentablemente ha sido un proceso de ensayo y error brutal y dramático, porque hay muertes de por medio. Yo en una reciente columna donde se hablaba del caso de la Corte Interamericana que absolvió de terrorismo a dirigentes mapuche, entre ellos Víctor Ancalaf, yo mencionaba que el gran responsable y el gran negligente, políticamente hablando, de este caso había sido el expresidente Ricardo Lagos. Él fue el que abrió la caja de Pandora de la violencia rural en las comunidades, porque él persiguió a campesinos pobres como si fueran estos terroristas islámicos. Efectivamente, la aplicación de esa ley fue un error que todavía se está pagando en el sur. El gobierno actuó reaccionando ante situaciones. Ha reaccionado ante la movilización mapuche, ha reaccionado ante los organismos internacionales, ha reaccionado frente también al reclamo, muchas veces con justo derecho, de los sectores que se ven afectados por atentados. Pero es un gobierno reactivo que está siempre reaccionando. En el actual gobierno, uno observa con el intendente Huenchumilla principalmente,
una mirada mucho más a largo plazo y también una mirada con muchos más antecedentes históricos, que ponen en el sitial político un tema que no puede ser resuelto ni los mapuches con carabineros a palo en las comunidades, ni mapuches con agricultores atacándose a balazos, a perdigones, como vimos lamentablemente hace una semana atrás al señor Juan de Dios Fuente con su hijo y con comuneros de las comunidades vecinas. El Far West que se ha instalado no puede existir y por eso tenemos que llamar a que la clase política cumpla su rol. Y el rol de la clase política es intermediar entre los conflictos sociales y el poder. Y déjame preguntar entonces, Emilio, ¿tienen fe al actual intendente Huenchumilla? Porque también hay una mirada crítica de ciertos sectores, por lo menos a afirmaciones que ha hecho en los últimos meses. Sí, yo quiero puntualizar que con el tema histórico, lo ha dicho Juan de Dios, podemos pasarnos la vida, Pedro, y se lo digo a todos ustedes, discutiendo y probablemente siempre vamos a tener miradas distintas. Tenemos que concentrarnos en el futuro. Y el futuro tiene que ser un futuro de unión, de paz, de trabajo y progreso. Ahora, el intendente Huenchumilla, ¿cierto?, ha tomado una posición política, mediática fuerte que ha tenido el valor de poner ciertos temas en discusión nacional, que ese ha sido el gran problema, que estamos aquí entre cuatro paredes discutiendo y las decisiones en un país centralista se toman en Santiago, en la Plaza de Armas, de ahí no se mueve la cosa. Entonces, por lo menos ha instalado el tema. Yo más profundamente propuestas de él realmente no conozco, salvo sí que valoro que ha tomado el tema en altura. Por ahí sí he escuchado que se quiere aumentar, y me parece que lo dijo al inicio de este programa, la política de compra de tierra. Entiendo que dio alguna cifra. Yo nada más hago la invitación a que se estudie qué es lo que ha pasado con las tierras que se han comprado ahora últimamente. Se han comprado 80.000 hectáreas siendo los títulos de merced, que es lo que reconoció el Estado chileno en un periodo de años, que faltan en esta región 26.000 hectáreas. Se han comprado 80.000 hectáreas, 3 veces más. ¿Qué es lo que hemos logrado? Más violencia. ¿Por qué? Porque había una errónea política, y eso es lo que yo invito al mundo político, a no repetir los errores, a no premiar la violencia con compra de tierras. Déjame dejar planteada entonces esta pregunta porque tengo que ir a la pausa comercial, pero me interesa saber también la mirada en este lado, si efectivamente esa política, la de compra de tierra, es, como dice Emilio, una política que es errónea o va por el camino correcto. Y además me gustaría escuchar de cada quien, en las distintas sensibilidades y miradas que tienen frente al tema, ¿cuáles creen ustedes que debiera ser el camino para solucionar, y si es que se puede solucionar, esto que se ha dado a llamar el conflicto? Les propongo la pausa porque tengo que ir a la pausa. Volvemos de inmediato. Nos queda todavía conversación aquí en la Araucanía. Volvemos. Estamos de vuelta en el Informante desde la Araucanía conversando sobre el conflicto mapuche. Yo planteaba antes de la pausa, y a partir de lo que decía Emilio, voy a partir contigo, Pedro, si la compra de tierras es el camino o uno de los caminos de solución. Yo creo que la compra de tierra es una necesidad de reparación que carece completamente de cualquier cuestionamiento. Yo creo que es absolutamente necesario que el Estado restituya los territorios que fueron usurpados a las comunidades. Probablemente no se va a restituir toda la Araucanía, ¿ya? Eso es algo que se usa mucho como discurso por parte de los agricultores de plantear este escenario catastrófico de una limpieza étnica. Ningún mapuche está planteando eso. Yo creo que hay incluso más. Gran parte de los reclamos de tierra que están hoy día en el conducto regular de la CONADI tienen que ver con reclamaciones en base a los títulos de merced, que fue lo que dejó el despojo, digamos. Y también en base a tierras ancestrales, que son las tierras antiguas, que paradoja del destino, fueron reconocidas por la ley indígena de Salvador Allende, y que yo me imagino le correspondió defender al señor intendente en su momento. Salvador Allende reconoció en su gobierno las tierras antiguas que se salían de los márgenes de la título de merced. La reclamación de tierras tiene que ser abordada con una política pública en donde se inviertan más recursos. Creo que muchos de los defectos que hoy día se pueden vislumbrar y que son reales en la entrega de tierras, como por ejemplo el escaso apoyo productivo, la falta de capacitación de las comunidades para poder, algunas de ellas, las que estén dispuestas, ingresar a la lógica del mercado, las que no estén dispuestas no tienen por qué hacerlo. La autodeterminación de cada LOF, de cada territorio, si decide o no decide involucrarse en la lógica neoliberal. Creo que se pueden tomar medidas para enmendar eso, pero la política de tierra es la herida abierta que está presente por un siglo. Ahora, tú tocas ahí un punto, y te pregunto a ti, Juan Antonio, la lógica neoliberal, como dice Pedro, pareciera ir casi en la línea completamente contraria al ADN del mapuche. ¿Y cómo se integran entonces dos realidades tan diferentes?
esa es la gran dicotomía que existe entre una economía agraria de subsistencia familiar que tiene la mayoría de las familias mapuches en el contexto de las comunidades y la realidad que tiene el Estado a partir de la dictadura militar que impone, digamos, el modelo económico neoliberal. Y que, fíjate que es interesante porque los acuerdos de Nueva Imperial que asume el señor Elwin como candidato en esos tiempos es justamente para torcerle un poco la nariz al sistema, al modelo económico neoliberal, y que en definitiva no cumple ni siquiera el 50% hasta el día de hoy. Y eso fue el año 1989. Lo perfecciona, lo profundiza y lo desarrolla los gobiernos de la concertación. Define política indígena con un carácter asistencial y subsidiario, que no va a resolver el tema, porque en primer lugar no está en el centro del centro la necesidad política del reconocimiento constitucional de los pueblos en el contexto del Estado. Al no existir eso, obviamente que sus políticas van a seguir siendo erróneas. Perdón, para entenderlo también, ¿eso cómo se traduce en la práctica? ¿Independencia, autonomía, cómo? Nosotros se nos ha tildado y se nos ha acusado que el objetivo último que nosotros perseguimos, y se dijo fundamentalmente en los años 90, era la formación de un Estado dentro de otro Estado. Así es. Nosotros estamos lejos de eso. Yo diría eso, ¿con qué ropa hoy el pueblo mapuche puede aspirar a la constitución de un Estado? Hoy. Yo creo que lo que nosotros necesitamos primero es que vivir una etapa en el contexto del Estado, tanto en Chile como en Argentina. En Argentina se está dando también este fenómeno, ¿ya? Pero en el caso chileno, el Estado y todos los actores del nuevo escenario deben hacer un esfuerzo en este sentido. El Estado, con todos sus componentes, ejecutivo, legislativo, judicial, Fuerza Armada, que es un poder del Estado, y el poder económico, como actores, pero también las transnacionales en el territorio mapuche, que tienen que ver en este asunto para buscar salidas, digamos, a este fenómeno. ¿Ya? Las transnacionales de la forestación, las grandes megaproyectos, hidroeléctricas, aeropuertos, caminos de costa, todos esos fenómenos tienen que ser actores en la búsqueda de la salida del conflicto. Porque sorprende que a pesar de existir esos proyectos, al mismo tiempo exista el grado de pobreza que hay en esta región. Exacto, pero quiero puntualizar un elemento que para mí es trascendente. La economía agraria de subsistencia que sigue persistiendo ha tenido una evolución casi natural. Muchos mapuches han mirado al modelo económico neoliberal como una posibilidad, comillas, de desarrollo. Y hoy podemos ver en el escenario mapuche no tan solo líneas de pobreza y extrema pobreza, tenemos una clase media fuerte y embrionaria, muy embrionariamente una clase alta. O sea, lo que estoy diciendo que en los procesos que se vinieron desarrollando durante el siglo XX y estos años o décadas del siglo XXI, hay una perfilación hacia la estratificación dentro de la sociedad chilena. Nosotros lo que queremos es mantener nuestra identidad en un contexto de reconocimiento del Estado. Primero, el reconocimiento, y es un asunto importante porque está dentro del programa de la doctora Bachelet, ¿ya? El reconocimiento en términos rodularios es bonito, digamos. Me gustaría saber el contenido. ¿Acompañado de qué va? Claro, de qué va, porque si nosotros, en la experiencia anterior del reconocimiento, también en la administración anterior del 169 de la OIT, hay una serie de enmiendas que la propia doctora Bachelet le puso a ese reconocimiento, a esa firma internacional. Déjame preguntar, Víctor, en la mirada realista, si se quiere, ¿cuál crees tú que es el camino de solución entonces frente a estos dos mundos que están conviviendo en un mismo lugar? Bueno, yo creo que primeramente, para responder tu pregunta, yo creo que eso tiene que ver con el tema que muchas veces nosotros hemos planteado de la época en que nosotros asumimos este rol protagónico de la reivindicación histórica de nuestro territorio y de nuestros derechos colectivos como pueblo. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con, en este caso, ¿no es cierto?, las voluntades políticas que tengan los gobiernos de turno. Y en ese sentido, nosotros ya en Coyipulli estamos trabajando una propuesta y esa propuesta tiene que ver con asignación de recursos frescos para la compra de la tierra y que no sea una especie así de subsidio, ¿no es cierto?, como una suerte de un premio.
Entonces, por lo tanto, nosotros hoy día dejamos un documento en la CONADI y presentamos una petición de 200.000 millones de pesos para la CONADI, para la compra de tierra, para el tema de la gente que vive en las ciudades, para los estudiantes, para proyectos de inversión a nivel de comunidades, porque no hay que olvidar que yo creo que me atrevo a decir que así en todo el territorio mapuche no hay proyectos de inversión que sean proyectos sustentables y perdurables en el tiempo. Ahora, graficando lo que decía el otro día el señor intendente, ¿no es cierto?, de que no es lo mismo vivir en una hectárea de tierra que vivir en 6.000, 8.000 o 10.000 hectáreas de tierra, porque efectivamente esa es la realidad que vive en nuestro territorio, el Gualmapu. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, que, por ejemplo, es la realidad del mundo, Víctor. Claro, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, Mininco, por ejemplo, tiene dentro en puro Coyipulli 44.000 hectáreas de su patrimonio. Está documentado, ustedes pueden bajar a través del internet y pueden encontrar la información que es concreta. Y Coyipulli, las comunidades de Coyipulli tienen 5.642 hectáreas. Ese es el patrimonio que tiene la comunidad. Entonces, por lo tanto, nosotros dentro de esa propuesta tenemos una declaración de zona de protección territorial de la comuna de Coyipulli. Y en esa zona de protección territorial tenemos la demanda de 75.000 hectáreas para la zona de Coyipulli. Entonces, por lo tanto, nosotros sentimos de que todos estos señores agricultores que hoy día tienen tremendos proyectos trabajando en nuestros territorios, obviamente ellos van a tener que empezar a ceder y vender estos territorios, estos predios, ¿no es cierto?, a las comunidades, tanto como la Forestal Mininco, Arauco, Cautín y los particulares. Porque obviamente no puede ser de que un peñi esté viviendo en 1,5 hectáreas de tierra y en consecuencia que al lado este otro señor, por ejemplo el señor Pedro Nicholson, tiene alrededor de 6.000 hectáreas. Voy a preguntarle a Juan de Dios si pasa por este camino, digamos, la solución al conflicto. Y si tú estarías dispuesto a vender, por ejemplo. O sea, porque, para ponerlo en un ejemplo concreto, claro. El señor Ancalaf no es limpieza étnica, no sé cómo se podría llamar. Aquí tienen que salir las empresas forestales, tienen que salir los particulares, los agricultores, dueños de predios, y tienen que irse todos y entregar todo a las comunidades. O sea, ese es el razonamiento que yo lo entiendo, y yo no lo comparto, no lo acepto, y discrepo absolutamente con él. ¿Por dónde crees que va entonces la solución? Perdón, antes de entrar a posibles soluciones y planteamientos de soluciones, aquí don Pedro dice, este es un problema de tierra, este es un problema de la reivindicación de la tierra, que ha estado dado históricamente. Pero él aquí no señala que históricamente al pueblo mapuche se le han entregado tierras en distintas etapas de la historia de este país. ¿Ya? Incluso en el gobierno de Jorge Alessandro Rodríguez, en el año 1962, que realizó o emprendió emprendió la reforma agraria de Macetero, que se llamó, y donde se expropió y se le entregó a Chequenco, la comunidad de Chequenco, en la zona de Ercilla, en la comuna de Ercilla, 715 hectáreas. Fueron las primeras que se le entregaron. Pero entre el año 64, el gobierno de Frei Montalva, hasta el año 73, el gobierno de Salvador Allende, se entregaron 470.000 hectáreas al pueblo mapuche. Esas fueron expropiadas, no es que se le haya reconocido, digamos, es decir, porque hay un proceso de reforma agraria, hay una ley que existía en Chile y todos nos sometimos a esa ley. Mi familia fue expropiada, se sometió a la ley, ¿ya? Y fueron, y así, igual que todos los miles de expropiaciones que se hicieron en esa época. Y de esas 470.000 hectáreas, ¿no es cierto?, fueron después, vino la contrarreforma, ¿no es cierto?, en la época de Pinochet, y fueron traspasadas muchas de ellas, ¿no es cierto?, a las empresas forestales. Bueno, ahí viene el conflicto, ahí viene el problema, ¿ya? Pero ahí viene la confusión que siembran muchos dirigentes mapuches hoy día entre la juventud, porque los confunden lo que fue la guerra de Arauco con lo que fue la contrarreforma de Pinochet. Y entonces ellos dicen, no, si aquí los españoles, ustedes los colonos, han usurpado las tierras. Pero ese no es la realidad, eso no fue la realidad. Entonces, en los gobiernos de la concertación, hasta la fecha,
se han entregado más de 500.000 hectáreas, de las cuales más o menos la mitad eran tierras fiscales y la otra mitad han sido compradas, adquiridas por el Estado. Yo digo, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esta cosa de las compras de tierra que nadie sabe y nadie determina? ¿Por qué de una vez por todas el Estado, a través de la CONADI, el Ministerio del Interior o de quien sea, no nos dice con claridad a los mapuches y a nosotros, a los agricultores, ¿cierto? Mire, necesitamos comprar tantos miles de hectáreas más, ¿ya? Entonces, pongamos las reglas del juego claras, para que todos sepamos, ¿no es cierto? Porque nosotros no queremos irnos de esta región, no queremos irnos del país, ¿ya? A mí me hicieron un decreto de expulsión del país hace muchos años atrás, ¿ya? Me volvieron a hacer un decreto de expulsión hace pocos años atrás por una comunidad mapuche, ¿ya? Entonces, con esos decretos de expulsiones, nosotros no nos vamos a entender. Aquí, cuando se nos dice por el señor Alcalá, tienen que entregar sus tierras o tienen que vender sus tierras, yo le digo, no señor. Determinemos primero cuánto es la cantidad de tierra que se necesita. Si son el 1,5 millones de hectáreas que se le sacó, ¿no es cierto?, en 1866, o son 500.000 hectáreas más las que necesitan, pero cuantifiquemos. Por ahí va tu solución. Por lo tanto, al menos que se sincere, dices tú, por parte de la autoridad, a todos. A todos, al Perfecto. país entero. Quiero preguntarte país entero. a ti también, ¿cuál es tu mirada, según tú, por dónde debiera transitar esa solución? Bueno, en este tema de la tierra y lo mal que se ha hecho todo esto en todos estos años, incluyendo distintos gobiernos de la concertación y el gobierno pasado del presidente Piñera, ahí en la forma en que se ha abordado esta temática ha sido en parte el origen del problema de la tierra. Ayer el diputado Fernando Mesa dice una frase a raíz de las investigaciones de la CONADI, de lo poco transparente que es el trabajo de la CONADI. Dice él, acá está la esencia del problema de la violencia. Yo digo, se ha premiado a los violentos con tierra. Eso no puede ser. No puedo yo premiar a una persona que es violenta comprándole un campo, porque ¿qué es lo que estoy sembrando? Estoy sembrando el apetito en una persona que a lo mejor se sacrifica, trabaja como la gran mayoría. Insisto, este no es un tema del pueblo mapuche. Aquí hay personas con nombre y apellido que cometen actos de violencia y eso se arrogan cobardemente la representación del pueblo mapuche. Esos cobardes no lo representan. Los que aquí asesinan a una persona tiene que ir a la cárcel. Y si una persona tiene un problema social, bueno, el Estado de Chile tiene que responder ante ese problema. No puede ser que nosotros entremos a relativizar aquí, oye, un muerto más, un muerto menos. No es ese el problema. No podemos aceptar que una noche del 4 de enero entró una horda de cobardes y asesinó a la familia Luxinger Macay. Y hoy día todavía no hay justicia. No puede ser. Esas personas habían comprado ese campo hace 14 años. Un campo de 70 hectáreas. Para que se entienda bien, en Santiago, 70 hectáreas debe ser la producción de un kiosco en cualquier esquina. Y fueron asesinados. Entonces, nosotros tenemos que revisar que estas políticas de compra de tierra sean primero transparentes. Aquí se ha dicho, y es necesario que se acote, que se ha acotado. Dijeron, vamos a revisar el desmedro. Yo lo digo con cifra. En esta región el desmedro eran 23.000 hectáreas y se han comprado 80.000. Y el problema sigue creciendo. ¿Por qué? Porque si se hace una cosa infinita, por supuesto, todo el mundo va a pedir tierra o lo que sea. Otro tema, otro punto importante. La CONADI ha comprado una gran cantidad de tierra, como dice Juan de Dios, en distintos gobiernos, pero la suma es grande. Hay un estudio que hizo la CONADI hace 3 o 4 años atrás, el 60% de esa tierra está abandonada. Entonces, sinceremos las cosas como son. La violencia y la tierra tienen que analizarse. Abandonada, perdón, Pedro. Abandonada quiere decir que no la habitan. Es cierto, aquí hay mucha gente que se ha aprovechado de este tema y yo no quiero meter a todo el mundo en este saco porque es sumamente injusto. Nosotros tenemos que defender al pueblo mapuche porque vivimos con ellos en esta región. Ya, es que, me debo ir a la pausa, pero estos argumentos ya se ha escuchado en otra oportunidad, que hay tierras que se han comprado que quedan abandonadas. El diagnóstico que se viene haciendo hace 20 años. ¿Sí? A ver, el tema de tierra está acotado a una oficina muy pequeña de la CONADI, que es la oficina del Fondo de Tierras y Agua. Y a una oficina que ahora está siendo intervenida por el Consejo de Defensa del Estado, por casos de corrupción gravísimos. Bueno, ¿por qué el Estado no toma en serio este tema? Este tema es la gran herida abierta al conflicto. El conflicto se reduce hoy día al tema de la lucha territorial, que es la lucha territorial entre comunidades y empresas forestales y comunidades con parceleros pobres o con dueños de fondos de la región.
¿Por qué el Estado, por ejemplo, por qué no se forma una comisión de Estado que haga catastro, que establezca precios justos? Se ha estado lucrando con la compra de tierra por parte de corredores de propiedades. Hay personas encarceladas en este momento acá en Temuco porque se descubrió que estaban defalcando al Estado a través de millonarias comisiones para la compra y venta de fondos, actuaban de intermediarios. El conflicto es un negocio para muchos, digamos. Entonces yo siento que acá el tema de la tierra, que es la gran herida abierta, tiene que ser tomada en serio por el Estado. El intendente Buenchumilla lo ha planteado así. Ahora, despejando el punto de la tierra, yo creo que podemos avanzar en muchos temas, muchísimos temas, porque siento yo que incluso existe el ánimo regional de sacar esta región todos juntos adelante. El pueblo mapuche, los descendientes de colonos, ya no le gusta que le digan colonos, descendientes de colonos, y construir una región multicultural y plurinacional en la cual estén reconocidos los derechos de todos. A mí me encantaría poder dialogar en este programa en mi lengua, en mapuche, con el señor Juan de Dios Fuentes, y que él me pueda entender en mi lengua. Yo hago el esfuerzo de hablar en la lengua de él, que es el castellano. Bueno, algún día hagamos esfuerzo de que esta región se construya entre todos. Yo quiero decir solamente una cosa, Juan Manuel. En el caso particular del conflicto de la Araucanía, yo tengo la impresión de que en la medida que seamos capaces de reconocer que estamos llamados a convivir juntos y que estamos llamados también a respetar los derechos de cada parte, vamos a poder construir una región donde quepamos todos. Ahora, la tierra es un componente esencial para un pueblo y para una cultura. Sin territorio no existe pueblo mapuche. Bueno, vamos a ver la pausa comercial, pero en la pausa comercial ya vamos a ver cómo cabemos todos en esta misma tierra. Es probablemente uno de los desafíos más difíciles y más complejos, y sobre todo lo va a hacer porque el último bloque sí que es corto, pero bueno, me tengo que ir a la pausa. Volvemos de inmediato desde la Araucanía con este programa especial del Informante. Espéranos. De vuelta en el último bloque de este Informante que hoy hacemos desde la región de la Araucanía, en una ruca. Víctor Ancalaf, que habías quedado con la palabra, y aprovecho de preguntarte, que es la misma pregunta que le haré a todos ya en esta parte final del programa, ¿qué sensación tienes tú de mirada de futuro respecto de la realidad que está viviendo hoy día esta región? Bueno, con respecto a lo que yo quería plantearle y decirle al señor que recién estaba hablando, con respecto a los asesinos que obviamente debieran estar en las cárceles. Entonces yo le pregunto a él, ¿qué pasa con aquellos pacos que asesinaron a nuestros hermanos, aquellos jóvenes que estaban estudiando? ¿Por qué no están presos? Eso es una cosa. Lo otro, con respecto al tema de la tierra, que tiene que ver puntualmente que en el año 1978 todas las tierras que fueron declaradas fiscales, lo podemos ver en el conservador de bienes raíces en Coyipulli, que eran de la CONAF, pasaron automáticamente a precio de huevo, digo, a manos de empresas forestales. Entonces, ¿cómo arreglamos entonces este tema? Entonces, ahí respondo a tu pregunta, lo que tú me dices con respecto a cuál es la mirada a futuro. Yo creo que, como decía acá Pedro, de que es posible convivir dentro del mundo pluriétnico, como dicen, pluricultural, pero dentro del marco del respeto, pero tiene que ver también con el tema de las condiciones igual. Es decir, no puede ser que al señor Pedro Nicholson se le estén dando tantos millones, ¿no es cierto?, con plata de todos los chilenos, para que tenga un tremendo sistema de riego, en consecuencia que las comunidades al lado no tienen sistema de riego. No se le está dando nada. El señor Pedro Nicholson se levanta temprano y trabaja harto. Es lo mismo lo que pasa con las empresas forestales. Tienen un subsidio de un 75% de la inversión. Entonces, ¿cómo es posible que un solo empresario tenga tantas hectáreas de tierra? Emilio. Entonces, en eso yo creo que es posible la mirada, en que haya igualdad de condiciones para todos. Si hay educación gratis para todos. Sigo contigo entonces, Emilio, en esa mirada, claro, y la respuesta. Está bien, mira, lo primero, lo de los carabineros, Víctor, nosotros lo hemos dicho muchas veces aquí, todas las vidas son valiosas y nosotros, al menos como la agrupación que yo represento, nos vamos a jugar porque aquí no haya ni un muerto ni un herido de ninguna parte. Eso es lo que no queremos que se siga más muerte, nos hace daño a todos. Lo otro que tú mencionaste, a esa persona que él menciona, fue víctima de un atentado, lo quemaron a él. Él lo único que hace es trabajar y dar trabajo. ¿Qué daño puede haber en eso? Si esa persona tiene relativo éxito, bueno, nos parece bien, le hace bien a nuestra región. Ahora, el tema es que otras personas tengan la misma oportunidad que tiene él, tú lo has dado de ejemplo. Yo creo que el camino, y lo han dicho otros panelistas acá, es que tenemos que entendernos, no podemos estar en estas divisiones, nosotros no podemos aceptar la violencia, no podemos justificarla, no podemos estar ahí. Nosotros amamos esta tierra, queremos esta región y también tenemos que levantar la voz y decirle a los gobiernos, oiga, momentito, usted se está equivocando, usted está incentivando la violencia.
Si lo ha dicho el diputado Mesa, sumamente claro, aquí se está incentivando la violencia. Si va a colocarse esa cantidad de recursos en nuestra región, tenemos primero que revisar que lo que se está haciendo esté dando un buen resultado, y no lo ha sido así. Entonces yo digo, detengámonos, revisemos, abramos otras posibilidades también. Si yo creo que el pueblo mapuche, la mayoría del pueblo mapuche al menos, no es rural, la mayoría vive de hecho en Santiago. Pedro Cayuqueo. Yo creo que el día en que los gremios productivos y los agricultores marchen por la muerte de un mapuche, ese va a ser un gran día para la región, ¿ya? Y también el día en que no solamente manifestemos, sino que demostremos que realmente todas las vías valen lo mismo. Yo no he visto eso acá en la región todavía. Lo hemos dicho, Pedro. Yo no he visto ni declaraciones de prensa de los gremios condenando el asesinato de jóvenes mapuches en los campos. Lo hemos Eso visto, yo no lo he visto. Para el futuro, yo creo que los mapuches tenemos todo el derecho de querer recuperar los derechos nacionales que nos fueron arrebatados por la fuerza de las armas hace poco más de un siglo. Nuestros abuelos sufrieron ese proceso. Este es un conflicto muy reciente. Si dejemos tranquilo a la corona española un rato, esto tiene que ver con Chile y con Argentina. Tiene que ver con los abuelos de los que hoy día viven acá junto con nosotros. Entonces yo siento que la pretensión de que se niegue el derecho de los mapuches a recuperar lo que fue su historia, su tradición, su cultura, su territorio, va a generar conflictos si es que no se entiende, la contraparte entiende que esto hoy día en el mundo moderno es posible hacerlo. Yo creo que hoy día Chile está viviendo un proceso de cambio de distintas áreas. Hay reformas en el ámbito político, reformas en el ámbito de la educación, reformas en el ámbito tributario. Bueno, todos esos fenómenos de cambio que está teniendo Chile, es posible que el tema indígena se canalice también. En la educación, ¿por qué la lengua mapuche no es oficial, por ejemplo, en la zona donde hay población mapuche? En la reforma tributaria, bueno, recursos para más compra de tierra a la región y también con apoyo productivo. En la reforma del sistema político, cuotas parlamentarias indígenas en el Congreso. En fin, Chile está viendo un proceso de cambio en el cual el conflicto étnico en el sur tiene salida. Tiene salida. Tiene salida. Juan de Dios. Yo creo que el problema que hoy día más nos divide es el ejercicio de la violencia por grupos armados de origen mapuche. Y esto se grafica aquí. Aquí tengo fotografías que mientras se sigan reproduciendo ese tipo de violencia, vamos a seguir, digamos, caminando hacia senderos distintos, ¿ya? Aquí yo quisiera, en las posibles soluciones, yo no sé si es posible también mostrar esa fotografía, ¿ya? No tenemos... No. Ah, ya. Bueno, en la posible, yo creo que aquí hay el problema mayor que tenemos hoy día para buscar una solución está en la ley indígena. Ahí está el peor defecto que nosotros tenemos. Yo creo que hay que terminar con el fondo de compra de tierras, ¿ya? Y esto que puede parecer un disparate para ustedes, se traduce en que el fondo de tierra y la ley indígena llevan en su seno, digamos, el punto de la discordia. Generan efectos de corrupción, como se ha señalado muy bien aquí, por funcionarios que manejan estas compras. Genera la violencia porque se pone como incentivo que las comunidades puedan entonces ocupar un fondo, ocupar un predio de un pequeño propietario o de lo que sea, ¿no es cierto? Y se le va a comprar por parte de la comuna ahí. Incluso ahí se señala que hay gente que se dedica a este negocio, ¿no es cierto?, que organiza comunidades, levanta comunidades con el único fin, ¿no es cierto?, de hacer su propio negocio, el negocio de ellos, ¿ya? Entonces, el tema de la compra de la tierra es un tema que lleva en sí el germen de la violencia. El tema de las alternativas a esta compra de tierra, muchos de nosotros pensamos que así como se ha subsidiado durante 40 años las empresas forestales en Chile, ¿ya?, con el 701, ¿ya?, ¿por qué no hoy día terminamos con ese subsidio o pedimos que se termine con ese subsidio, ¿no es cierto?, y se entregue ese mismo subsidio a los agricultores, a los mapuches, a la gente pobre del campo, ¿ya? Por 10 años que el Estado subsidia aquí para poder levantar la agricultura, la vida, el estándar de vida, para desarrollar todo lo que nosotros tenemos que hacer acá en el campo. Entonces, esa es una alternativa que nosotros vemos que va por sobre lo que está planteando el intendente, más plata para comprar más tierra, eso no tiene fin.
Juan Antonio, dejo al final, entre otras cosas también, porque tú eres el dueño de casa de esta ruca. ¿Cuál es el nombre de esta ruca? Kimun, Ruca Kimun. Ruca Kimun, que además no solamente ha sido albergue de este programa, sino que símbolo de esta conversación. Me gustaría también saber cómo miras tú ese futuro. Bueno, yo miro con optimismo el futuro, digamos. Soy un hombre optimista. Yo creo que no es tan solo posible, sino realizable la definición de caminos que busquen el fin del conflicto. ¿Ya? Porque el conflicto ha habido, yo insisto mucho en eso. El conflicto hasta el día de hoy, por eso estamos sentados, ha existido. Ahora, nosotros si tomamos el siglo XX y esta parte del siglo XXI, quienes han definido las normativas de funcionamiento ha sido el Estado, no nosotros. Por lo tanto, el Estado que conculca nuestras tierras, ¿ya? El Estado que define el cuerpo de leyes para nosotros, es el activador, el que tiene que dar inicio a un proceso de búsqueda de solución al problema. Aquí se habla de tierras más, tierras menos, pero el problema son definiciones de Estado con los gobiernos administrativos. Nosotros no tenemos nada que ver en eso, absolutamente nada que ver. Por lo tanto, la generación de mesa o de equipos de trabajo, ¿ya? Yo creo que ahora hay un escenario que posibilita eso. ¿Ya? Hay un programa que bien o mal, digamos, está planteando el tema, tenemos un intendente que también está colocando el tema, tenemos agrupaciones de distintos gremios que también están, curiosamente, no sorprendidos diría yo, pero con la necesidad de que hay que dar término a este fenómeno. Que tiene que haber una definición de un marco territorial para el pueblo mapuche para que pueda subsistir, también tiene que haber un marco territorial, pero no tan solo para los mapuches. Esto que se estaba hablando aquí, que hablaba Pedro respecto a los grandes subsidios para la gran empresa forestal, tendrá que revisarse también. Estamos conviviendo. Todos somos en este territorio, más todavía en este contexto neoliberal del siglo XXI, en un ambiente globalizado, todos somos necesarios. Si no, veamos la zona norte de este país. ¿Ya? Entonces, yo diría que lo más importante es reconocer el conflicto, lo más importante es buscar que nosotros en el conflicto somos parte importante. Sin los mapuches, sin el pueblo mapuche, no puede haber solución al conflicto. Te quiero agradecer Víctor, te quiero agradecer Pedro nuevamente, le quiero agradecer Emilio, Juan de Dios, muchas gracias. Les quiero agradecer a ustedes también la sintonía y que nos hayan acompañado en esta oportunidad, en este programa. Un programa especial del Informante que hemos hecho desde la región de la Araucanía. Lo volvemos a emitir el domingo y nos juntamos el próximo martes. Que estén muy bien. Gracias, buenas noches.